No, nos quedaron muchísimos temas. Ahora quedó una respuesta pendiente, Julio Gambina, pero voy a pasar con Mariano Kestelboim. Bueno, a todo esto, y un poco también haciendo una revisión, ¿no? Mi padre también era colega y asesoró a la pequeña y mediana empresa, los industriales argentinos, que ahora no están. Desaparecieron todos ellos. Vos que trabajás tanto en el sector industrial, que conocés el sector textil y demás, ¿van a poder sobrevivir? Porque cada vez que conocemos un indicador, o sea, le decimos a la gente, vamos con otro dato técnico. Bueno, capacidad ociosa, o sea, de cada 10 máquinas, 5 no se usan o 4 no se usan, ¿sí? ¿Va a poder subsistir el sector? ¿El gobierno tiene algún grado de foco en la pequeña y mediana empresa, en el pequeño y mediano industrial argentino? No, no pueden subsistir en estas condiciones. La mayor están. Yo voy a visitar fábricas y es muy triste. Me dicen, me estoy fundiendo. Mirá, nos estamos fundiendo. Me lo repiten y después me voy enterando. Bueno, fulano de tal dejó de producir, ahora se dedica a importar. Cerró o suspendió la planta que tenía en tal lugar, despidió tanta gente. Están con estrategias defensivas que implica... FATE, bueno, la empresa FATE, la que hace neumáticos y demás, está viendo cortes en las calles y demás. Sí. Casualmente, en una época, pagaba a los trabajadores participación en las ganancias. ¿Sí? Sí, sí, Y sí. ahora, posible cierre de la empresa. Bueno, entonces vos ves un camino oscuro por ese lado. Muy difícil, muy duro. ¿Y Y por además qué? no va a haber ese rebote que comentabas en el primer bloque en B. Sí. No va a ocurrir. Desafortunadamente, no desafortunadamente, por las políticas económicas aplicadas, están llevando al ocaso de la industria, especialmente de los sectores pymes, familiares, que dependen de la evolución del mercado interno. Esos están en una situación muy complicada y muchos de ellos rápidamente decidieron ir cerrando algunas líneas de producción e ir complementando su oferta con bienes importados, pero si el mercado interno se sigue contrayendo, ni siquiera esa estrategia les va a permitir subsistir. Entonces, es una situación que a mí, a diferencia de los años 90, lo que más noto es la velocidad con la que se van sucediendo los hechos. En los años 90 no tenían tanta gimnasia para importar, no había tanta comunicación. No, ahora reaccionan rápidamente. Reaccionaron enseguida. Rápidamente, sí. Y bueno, y la aceleración del proceso es dramática. Decí que por lo menos muchas llegaron con un colchón. Y ya, pero bueno, se lo están agotando. Sí. Y entonces me parece que vamos a tener un año 2019 dificilísimo para la industria. ¿Qué sé yo? Me parece que va a ser el más duro desde 2001-2002. No sé si aún más duro pero todavía. yo quiero, bueno, justo un tema que está vinculado a la pregunta que le hice a Julio Gambina, que ahora Julio la vas a responder, pero la población y la industria nacional, hábitos del consumidor y la industria nacional. Donald Trump y su industria nacional, no la nuestra. Que Donald Trump, en términos económicos, se transformó en su país en proteccionista, ¿no es cierto? A nosotros nos presta plata a un dinero a tasa de interés más baja para las empresas americanas, no para las empresas argentinas, las empresas americanas que están instaladas acá. O sea, este tema también el argentino que de alguna manera en el común denominador, hasta en el votante argentino, de pronto no es tan sensible a que se caiga la industria nacional. Sí, creo que los medios de comunicación hicieron un buen trabajo en ese sentido, buen trabajo. Hay una publicidad muy vieja en la época de Martínez de Oz, la silla que se rompía, ¿te acordás, pero no? en general, haciendo foco en lo caro que es todo en la Argentina y echándole la culpa a la industria, diciendo que lo producido en el exterior es mejor y mejor precio. Y en definitiva, cuando uno analiza la formación del precio de la ropa o de cualquier artículo, se da cuenta que el responsable no es la industria. El responsable, en todo caso, es la etapa de la comercialización, el sector financiero, la intermediación comercial, la sobrecarga impositiva, pero no tiene que ver ahí el industrial. El industrial tiene un margen de ganancia muy pequeño, tiene que competir internacionalmente. En general se trata de pequeñas y medianas empresas que operan en un mercado competitivo. No está la diferencia ahí y la externalidad positiva que genera el funcionamiento de sus empresas en la economía nacional es
altamente compensada por quizás tener un costo un poquito más alto que puede ser un costo chino, que el costo de la India, pero en realidad el virtuosismo que genera el funcionamiento de una industria en el país es muy grande como para que la diferencia de costo que pueda haber justifique su cierre. Acá hay que trabajar muchísimo más en cómo se forma el precio de los diferentes artículos industriales, por qué llegan a esos precios al consumidor. En la mayoría de los casos no es porque la industria tenga sobrecostos excesivos. Puede haber costos más altos de funcionamiento, pero tiene que ver con un desarrollo mucho más complejo, con la necesidad de políticas económicas que fomenten el desarrollo productivo. Y lo que hemos tenido en estos últimos 3 años son políticas económicas que han hecho todo lo contrario, que las han asfixiado a las empresas y han agravado los problemas operativos que tienen. Bien, Julio, y después voy contigo, Isaac. Bueno, Julio, quedó la respuesta pendiente. Ya, yo creo que primero ellos ganan porque tienen una estrategia discursiva, primero de hablarle a los que están de acuerdo con ellos. Bien. Si hay un 30-35% de la población que está de acuerdo con el gobierno, le hablan a ese 35%. Y es un lenguaje por la positiva. Vamos a esto, le voy a comentar a la gente, le hice la pregunta a Julio, ¿por qué el gobierno le dice a su núcleo duro lo que quiere escuchar, también al sector de indecisos o indiferentes lo que quieren escuchar, y por qué la oposición no le transmite ese mensaje? Esa es la pregunta. Y sigo con el razonamiento. Sí. ¿Cuál es el razonamiento que está diciendo ahora el presidente? Estamos bajando la inflación. Señor presidente, la inflación de este año va a ser 48,50. ¿Por qué usted dice que la está bajando? ¿La subió respecto de los años anteriores? ¿La subió respecto de la década? No, la estoy bajando ahora en noviembre y en diciembre. Lo que puede ser respecto de lo anterior. Por eso te daba el dato de la tasa de interés. Llegó al 73%, entonces hasta en 60% la estoy bajando. Creo que en la oposición, digamos, en los que somos críticos, a veces utilizamos mucho el tiempo para argumentar de lo malo que es lo que hay, pero no hablamos de lo que podría acontecer en un rumbo alternativo. Porque desde el gobierno... De lo bueno que pueden hacer. Desde el gobierno se plantea, miren, esto es lo que hay que hacer, no hay otra posibilidad. Y el que tenga otra, que me lo diga. Esto es un discurso oficialista no solo de este gobierno. Yo me animo a decirte que todos los oficialismos, desde el 83 para acá, han hecho este discurso. Es más, te contestan, hacé un partido, ganá las elecciones y ahí vamos a ver si sos capaz de llevar adelante la situación. Eso hace que no se discutan políticas alternativas. Yo recién trasunté al pasar, yo no haría vaca muerta. La pregunta que los periodistas no te hacen y no te permiten hacerla en 2 minutos, porque te dicen en 2 minutos decime qué es lo que habría que hacer. Cambiar la política energética de la Argentina, cambiar la política de producción alimentaria. Recién él hablaba de la pequeña y mediana industria en la Argentina. Reconvertir la industria argentina para satisfacer al mercado interno, mejorar los salarios, mejorar la seguridad social. La Argentina es uno de los países de mayor sindicalización del mundo. Y eso es un dato bueno, no negativo. Pero a ver, te lo venden como malo. Pero el gobierno te lo plantea como negativo. Te lo venden como malo. Es lo mismo que el nivel de organicidad gremial de los empresarios. Vos dijiste un tema, vos mencionaste un tema con respecto al G20, la movilización en la cual participaste y demás, y vimos Francia. Francia que siempre en materia, yo te digo más, siempre digo, creo que hace 20 años, Francia fue cuando pararon los camioneros, que ahí creo que se inspiró Moyano y de alguna manera empezó a tener un poder, vio por dónde pasaba el peso que tenían los camioneros franceses y demás, y ahora vimos la fotografía durante el G20, lo que pasó con los chalecos amarillos, ¿no? Este tema de allá parece que no es tan malo protestar y acá es denigrante protestar. Y ganaron. ¿Sí? Y ganaron, o sea, la pelea era contra los aumentos de combustible, en la coyuntura lo ganaron. El aumento de los combustibles en contra de la quita de impuestos a los más ricos. Así es. Y un dato curioso, ¿no? Un poquito de humor. ¿A quién saludó? Al primero que saludó Macron cuando bajó un chaleco amarillo. Un chaleco amarillo. Sí. Es una anécdota simpática. ¿Cómo se llaman los operadores ahí del aeropuerto? Los operadores, pero parecía que lo estaban esperando desde las protestas en París. Yo creo que el dato importante es que la movilización, pues esta contra el G20, trató de mostrarle a la sociedad
que hay otro punto de vista. A ver, el G20 no resolvió las tensiones del sistema mundial. Tendríamos que tener mucho tiempo para explicar esta cuestión. Sí, señor. Trump y Estados Unidos y China resolvieron una tregua. Resolvieron una tregua de los aranceles que iban a subir el 1 de enero. Los medios de comunicación chinos fueron muy fríos con eso. Pero escúchame, es que no suspendieron nada, suspendieron lo que iba a ocurrir. O sea, las sanciones que hay en curso, planteadas por Estados Unidos contra China y la réplica de China contra Estados Unidos se mantienen. Las confrontaciones mundiales que hay, todas subsisten. Pero bueno, creo que el tema de fondo es que nosotros nos falta tiempo para argumentar el otro mundo posible, el otro país posible, la otra Argentina posible, que se puede vivir dignamente. Nos quitan derechos, hay que defender derechos. Cierro con Isaac. Isaac, ¿podemos una conclusión final? Sí, yo quería retomar algo que había planteado Mariano, que vos le preguntaste sobre el tema de los costos de la pequeña y mediana industria. Industria, sí, sí. El problema no es si tiene más costos que lo que se produce en la Argentina, si tiene más costos que el producto importado. El problema es si tenés o no tenés una visión integral de país y si protegés un sector de la economía que produce trabajo, que permite que la mayoría de los puestos de trabajo en blanco que existe en el país funcione. Y bueno, Mariano mencionó el círculo virtuoso, ¿no? Entonces, por eso, pero yo, ¿por qué te decía? Fíjate Francia. Francia, desde hace años, subsidia su producción agrícola, que si vos lo evalúas en términos de costo y en términos de competitividad mundial, es ineficiente y debería haber desaparecido hace mucho. Y sin embargo, la subsidia, la protege, y subsidia su la mercado mantiene, laboral también. Y subsidia su mercado laboral porque tiene una visión integral de país. Lo que no existe acá en estos tipos que gobiernan es esa visión integral de país porque piensan en función de los intereses de la pequeña minoría a la que y para cerrar, acá tengo el dato, pero quería decirlo con precisión, lo digo en términos genéricos y demás. Para cerrar el dato, hablamos de déficit fiscal, estuvieron varios países del G20 y el 70% tienen déficit fiscal y una inflación inferior al 10%. ¿Es correcto? ¿Es correcto? Bueno, señores, bueno, muchas gracias. Vamos a un corte, que tenemos un bloque más. Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años, en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. Estamos con el doctor Juan Manuel Bulacio, que es médico psiquiatra. Vamos a abordar, Luis, un tema, el estrés en las fiestas, ¿no? Qué cosa, ¿no? Qué tema que a veces lo dejamos imperceptible, pero que realmente pasa y sucede. Bueno, autor de varios libros sobre el estrés, el doctor Juan Manuel Bulacio, no lo traje acá, lo trajimos en otro programa, varias conferencias que has dado relacionadas con el estrés. Después vamos a poner la forma de contactarse si quieren, bueno, algún tipo de consulta o alguna disertación sobre el manejo del estrés. Pero el estrés en las fiestas, Juan Manuel, a ver, ¿las fiestas son estresoras o el fin de año es estresor? Sí, sí, suele serlo, ¿no? La verdad que es una paradoja, porque uno esperaría la fiesta como una fiesta, ¿no? O las fiestas como la culminación de algo y por lo tanto entrar como livianito a lo que viene, ¿no? Pero realmente la forma en la cual, por lo menos en nuestra sociedad lo tomamos, no nos lleva a ese descanso, sino que más bien es proclive a generar un exceso de estímulos. Exceso de estímulos de todo tipo, ¿no? Temas que hay que terminar rápidamente, temas que el conflicto de las reuniones, dónde se va a pasar cada una de las fiestas, con quién. Ni hablar matrimonios separados. Claro, donde los hijos tienen... A veces... Esta fiesta va con vos, esta con vos. Sí, claro, dos o a veces cuatro, digamos, claro. 4 lugares que pasar, ¿no es cierto? Es un tema. Porque están en la familia, se van, con los distintos abuelos. Es decir, suele haber problemas en relación a eso. Y no deja de ser una paradoja porque se supone que lo que es
la posibilidad de un festejo, justamente, termina siendo una sobrecarga, ¿no? Y ahí en ese caso el estrés depende mucho justamente de cómo nosotros tomamos las cosas. Uno siempre piensa que el estrés, decías muy bien la palabra estresor, está fuera, pero el estresor entra en relación con el significado que yo le doy y pasa a ser estresor a partir del modo como yo lo entiendo y como lo tomo. Bueno, pero ahí te doy un tema. Sí, ya empiezan las reuniones de fin de año, ¿sí? Sí. Entrega, vamos a mencionar, uno no quiere ser autobiográfico, pero sirve para que ustedes se proyecten. Le entregan los diplomas, o sea, le entregan el diploma que termina 5º año, mi hija. El mismo día tenés una cena y una reunión. Y te sentís mal aquella persona que le decís que no, entonces tenés que establecer una escala de valores. Eso te va generando factores de, complejidad que puede terminar o no en estrés, ¿no? Seguramente genera estrés, porque tal vez uno de los elementos de la vida cotidiana que más estrés genera es el apuro. Ajá. No es tanto, como uno suele pensar, la cantidad de cosas que uno puede hacer, sino el apuro. Cuando uno tiene que salir y empezar otra cosa y correr a otra. Entonces es como que siempre está exprimiendo, digamos así, su cuerpo. ¿Nos deprimimos más en estas épocas? La depresión es una consecuencia, sí, sin duda que sí. Muchas veces es una consecuencia del estrés y otras veces también es consecuencia, digamos, de pensamientos nostálgicos. De los seres que no están. De los seres que no están. Hay mucho de eso, ¿no? Pero sin duda que también puede ser como consecuencia del estrés, o sea, del apuro, entre otras cosas, ¿no? El apuro, esta necesidad que decías de tener que responder permanentemente a estímulos, esta cuestión de, ¿cómo lo va a tomar? Me gustaría ir. La verdad que cuando uno invita, pongámoslo al revés, ¿no? Cuando uno invita o cuando uno espera que otro venga, ahí es donde yo creo que hay que tener una actitud un poco más abierta, más generosa y más libre, digamos, ¿no? O sea, dejarle a la otra persona la posibilidad libre de decidir realmente. Porque a veces tenemos ahí como una hay gente que está sola, hay gente que es mayor, mucha gente que está, por ahí tampoco tan mayor, pero que está sola, que no tiene familia, que no tiene, por distintas circunstancias, relaciones de amistad, y la pasan solos. Realmente fuerte, ¿no? Sí. Es decir, ¿cómo se hace, cómo se puede actuar, ¿no? ¿Cómo se lo puede ayudar desde afuera? Bueno, como siempre se trata de una cuestión de cómo uno entiende las cosas. Yo me acuerdo una vez que tenía no hace mucho, un paciente que tenía justamente que iba a pasarlo solo, ¿no? Una de estas fiestas. Y hizo algo bastante interesante que a mí me pareció realmente ejemplar, ¿no? Porque a veces a mí me parecía que era peor de lo que para ella era. Por supuesto que hay muchos casos, pero esta persona dijo, voy a comer muy bien, voy a poner la música que yo quiero. Se puso, o sea, no es que comió apurado y a dormir o a mirar la televisión. Se puso una mesa, se puso música, cocinó, que a ella le gustaba cocinar, hizo. Entonces le dio un significado distinto y la pasó muy bien. En este caso porque no tenía familia. No vamos a hablar porque son casos puntuales. No, por supuesto, pero hablamos en la generalidad. Pero sí, lo que pasa es que nosotros tenemos la idea, que es válida, por supuesto, que las fiestas son para compartir. Claro. Pero a veces las personas por distintos motivos, personas que están de viaje, personas que pasan las fiestas arriba de un avión, personas que están de guardia. Yo he pasado fiestas de guardia. Las guardias médicas. Pero me parece más honesto lo que vos comentabas de esa señora, que en una fiesta estén 5 en una mesa y los 5 estén con el celular todo el tiempo, estén desconectados de la fiesta. Claro, exactamente. O que uno no se banque al otro y tenga que estar por compromiso. Están en otro lugar, mesa, ¿no? en vez de estar ahí, claro. ¿No es cierto? Claro. Esta señora estaba donde estaba, haciendo focalizada, lo que ella decidía hacer. Decidió una música especial, una buena música, una buena y eso comida. le hizo feliz, decoró tranquilo, lógicamente, como para ella sola, no hizo algo que estuviera, digamos... Le hizo feliz, ¿no? Y le pasó bien. Vamos al otro extremo. Aquellos que hacen fiesta, que se ve para hacer ruido, y en definitiva te das cuenta que están solos. Bueno, eso es muy importante, ¿no? Porque la verdad es que la soledad es algo que uno siente y que no depende muchas veces de cuánta gente tenga alrededor. Es como Sin duda eso que decís es clave, ¿no? A veces es como que en este frenesí, antes de fin de año, encontrarse con todo el mundo,
es como una cuestión que tiene que ver con eso, ¿no? Con tratar de llenar espacios vacíos, de soledad. Entonces uno tiene como la ilusión de que está rodeado de gente. De hecho, se abraza con todo el mundo, saluda a todo el mundo. Hay como una efervescencia que digamos que en ese sentido estuviéramos todos acompañados. Pero después llega el 1 de enero, el 2 de enero... Y no lo saludas. Y el 3 de enero se acabó todo, ¿no? Claro. Y ahora toquemos un tema, ya vamos a... Dale. Esto fue lo fácil para el doctor Bulacio. Ahora los temas más complicados. Vamos. ¿Sí? ¿Con quién te cruzas en las fiestas? Los encuentros, los desencuentros, la familia que no se ven todo el año y se pasan facturas de algún tema que ocurrió en otra fiesta o en otro año y demás. ¿Se presta esta fecha para este tipo de desencuentros? Los encuentros ya lo sabemos, que todo el mundo busca un encuentro, pero a veces cuando no se planifica bien ese encuentro, planifica significa quiénes van a venir, porque esos quienes van a venir puede generar un desencuentro, ¿no? Sí, correcto. Eso puede pasar. De todos modos, insisto que, en primer lugar, la invitación tiene que ser, en mi manera de analizar este tema, con, digamos, muchos años, tiene que ser muy abierta, en el sentido que puede venir o puede no venir. Bien. Entonces yo ya no me complico, claro, yo no me empiezo a estresar en ese... Pero trasladando que yo una lo carga. Recibo. Yo no digo, bueno, Gustavo o Luis. No, yo los invito a los dos. Sí. Si uno de los dos no quiere ver porque están peleados ellos, es tema de ellos. Luis, ¿cómo se enteraron que estamos Luis, peleados? viene Gustavo. ¿Cómo se Gustavo, enteraron? viene Luis. Yo los invito a los dos. Si vienen los dos, no viene ninguno, viene uno. Seguramente vendrían los dos, pero digamos... Seguro. ¿Se entiende la idea? O sea, no exigir y no hacerme cargo yo tampoco del problema de otro. Claro. Que cada uno sea libre de decidir. Por supuesto que corresponde del otro lado tener el buen gusto de no hacer... comportarse adecuadamente, nunca falta que decía Gustavo que tira de generar algún comentario, los estresores, algún roce. O sea, hablamos de los estresores económicos, laborales y demás, pero en las fiestas, ¿cuáles son los factores estresores? El estresor humano, decís vos, ¿no? ¿Sí? La discusión, el tema de... Muchas veces sí, pero generalmente se resuelve de manera... Parece una fórmula muy simple, pero es clave esto de dejar, digamos, que uno venga y uno también tomarse la libertad de decidir qué hacer. Esta persona que yo les contaba antes tenía muchas opciones para ir a distintos lugares. ¿Por qué? Para que no estuviera sola. Y ella decidió eso. ¿No es cierto? Entonces, perfecto. Que uno tenga la capacidad de decidir y que rompa un poco los preconceptos, los prejuicios que tiene acerca de cómo hay que pasar la Navidad, cómo hay que pasar el año nuevo. La vivo como yo quiero mi vida. Exactamente, en el fondo es eso, vivo mi vida como yo quiero mientras no le haga daño a nadie y al mismo tiempo dejo al otro que también viva su vida. Porque a veces nos ponemos todos en que son los otros los que... ¿no? Pero bueno, siempre nosotros somos el otro de otro, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, a veces hacemos lo mismo, exigimos o esperamos... Entonces me parece que un poquito de reflexión acerca del sentido del encuentro, obviamente el sentido del encuentro disminuye los desencuentros. ¿No? Bien, repasamos un poco los temas que abordás en tu libro relacionado con el estrés, ¿sí? Los condicionantes del estrés, el echar la culpa afuera. Bueno, ¿por qué no? El echar la culpa afuera, a ver, que no soy yo, es el entorno. Claro, eso es lo más común en la concepción popular del estrés. Es como que la causa del estrés es ajena a uno. Como que uno fuera una víctima del estrés. Situación económica. Exacto. Compré, o sea, esta fiesta compré menos de lo que compré el año pasado y me siento mal. O en otro programa que estuvimos donde una jubilada nos dijo, y cualquier regalo que es una porquería, que no significa nada, sale 1000 pesos para mi nieto y no lo puedo comprar. Claro. Bueno, del punto de vista de mirar para el otro lado, ¿cómo lo abordamos? Bueno, perfecto. Todos esos ejemplos muy claritos que das son situaciones externas a uno. Por eso vuelvo a lo anterior. ¿Cómo las entiendo yo y qué hago frente a eso? Uno piensa que un regalo tiene que ser un regalo, por ejemplo, material. Claro. Entonces ahí ya empieza a haber algo. Yo creo que si alguien regala una linda carta donde le dice algo de puño y letra a otro, eso es algo que...
Discúlpame. Casi no existe. ¿Y eso no sería un lindo regalo? Como padre de familia y como tecnológico, o sea, tenés una mezcla, ¿no? De contemporáneo más los millennials y demás. Sí. ¿Se usa carta de puño y letra? No, nunca, jamás. Por eso, pero por eso mismo digo. Te mandan la tarjetita, bueno, te mandan la tarjetita por el WhatsApp. Claro, exactamente. Pero eso es lo que lo hace distinto. Claro. Sí. Escrito de puño y letra, una carta, esa señora a su nieto, sencillito, un dibujo. Estuvo en el programa Mariano Kestelman, que está apasionado con su bebita y demás, y yo esto para Mariano, ¿no? Cuando mi hija me escribe de puño y letra algo de papá, 4 palabras, uno se deshace, ¿no es cierto? O sea que revaloriza lo que estás diciendo, más que el presente, Yo ¿no? tengo en mi escritorio, entre muchas otras cosas, tengo un papelito muy chiquitito que dice que tengas buen día. Sí. Que me lo escribió mi hija hace 1000 años. Un día que fue al consultorio, era chiquita, y me dejó puesto eso. Y lo tengo ahí todavía, pegadito ahí en el consultorio. Algo tan simple como que tengas buen día. Pero para mí eso quedó ahí en el escritorio. Entonces, Bueno, todos esos factores coadyuvan al manejo del estrés. Ayudan muchísimo, porque son factores que dependen de uno. En vez de pensar lo que Pero que te decíamos fortalecen. antes, que depende del otro. Lo importante es que dependa de mí. Sí. Entonces, hay muchas cosas que puedo hacer yo, cambiando el significado del estímulo o cambiando lo que yo hago a partir de los recursos que tengo, que siempre algún recurso hay. Uno puede enfocarse en el recurso que le falta o puede enfocarse en los recursos que tiene. Habitualmente se preocupa por lo que no tiene, mucho más que celebra lo que tiene. Eso está un poco en nuestra naturaleza humana, ¿no? Lo mismo que las vacaciones, ¿no? Que las hacemos lo más gasolero posible, porque realmente la economía no nos da para ir a comer afuera todos los días o irnos a X lugar que antes podíamos irnos. Pero si vos estás de vacaciones y te vas, ¿qué hace al encuentro? El lugar sí ayuda, pero no es mucho más importante las personas que están ahí que el lugar. Si vos vas a comer con alguien que no querés estar, sí, en el mejor restaurante no vale nada. ¿Cómo la pasás? Mal. Y estás con una persona que querés estar un ratito en el bar de la esquina y la pasás bien. Claro. Porque el que hace el encuentro es la persona, no es todo lo que lo rodea. Lo que lo rodea influye, por supuesto, no vamos a tener una postura tan ingenua, pero es uno el que puede hacerse cargo de sus momentos, de su vida, de sus encuentros, y todo eso disminuiría notablemente el exceso de estrés. Bien. Juan Manuel, muchísimas gracias. Por haber venido. A ustedes, como bueno, buen nos año. tenemos que despedir, cerramos el programa de hoy. Nos hemos quedado sin tiempo. Señores, nos vemos la semana que viene acá en Proyecto Federal.